Alberto Monteverde para platicar sobre este tema. Es algo que nos debemos de preocupar, doctor. ¿Qué podemos hacer? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sí, la alerta es por la presencia de 228 casos de hepatitis en más de 20 países, principalmente en Europa es donde están concentrados esos casos. Y bueno, habría que ver porque hasta este momento solamente se han aislado adenovirus en esos casos de pacientes, pero no en todos. Es decir, pudiera ser este adenovirus que están aislando la causa de hepatitis, sí o no, pudiera solamente ser alguna coincidencia. Lo que sí es que se ha descartado que sean hepatitis de tipo A, B, C y D, de las que habitualmente se conocen. Otra característica importante es que la mayor parte es en niños menores de 5 años. Hay que recordar que es el grupo que precisamente no está vacunado contra el COVID-19. Entonces, de entrada, pudiéramos descartar esos casos de hepatitis como que hayan sido causados por la vacuna. Pues no, porque de hecho se da en grupos que precisamente no están vacunados. Pudiéramos pensar que quizá esos pacientes niños adquirieron el SARS-CoV-2, fueron portadores asintomáticos y luego están desarrollando un proceso de autoinmunidad o una hepatitis autoinmune, pudiera ser también. O que pudiera ser a lo mejor alguna secuela de la infección por el virus del SARS-CoV-2, que en esos niños cursó como una gripe muy leve, también pudiera ser. Hasta el momento pues son solamente especulaciones, porque aunque 228 parecen muchos, la verdad 228 para todo el mundo son muy pocos casos. O sea, no, por así decirlo, no pintan aún, pero evidentemente que habrá que darle seguimiento porque pues así empiezan las pandemias, ¿no? Con poquitos casos y luego se van haciendo muchos. Sin embargo, a la velocidad en la que han aparecido, pues sigue siendo muy lenta. La transmisión de los enterovirus o los virus que llegan generalmente a producir afección en el hígado es un poco más lenta que aquella que se genera por vía respiratoria. Sin embargo, bueno, no por esto tendríamos que confiarnos. Habría que seguir dando seguimiento a estos casos. Y por otro lado, dado que una teoría explica que pudiera deberse a una consecuencia de haber sido portadores asintomáticos de COVID, pues creo que ya es momento de estar pensando en vacunar a nuestros niños de 2 años en adelante, por lo menos. ¿Contra el COVID o contra la hepatitis? COVID. Bueno, Con no, COVID. no existe hasta este Ah, sí, no momento existe. una vacuna contra estas hepatitis que se están generando en Europa, porque no se sabe cuál es el agente causal. Claro. Entonces, hasta este momento, pues no hay una vacuna contra esas hepatitis, porque de hecho no se sabe por qué se les inflama el hígado. Suponen que pudiera ser algún virus nuevo que no se Híjole. detecte, o suponen que pudiera ser que esos niños hubieran tenido SARS-CoV-2, es decir, haber sido portadores asintomáticos del virus que causa el COVID-19. Como son niños, no desarrollaron la enfermedad, pero están desarrollando una secuela a largo plazo de haber sido portadores de la enfermedad, que es la inflamación hepática, que en este caso pues sería por autoinmunidad. Pero todo eso hasta este momento son especulaciones, es decir, no hay hasta este momento un aislamiento de un agente causal de esas Y, hepatitis. Por eso es que le ponen hepatitis pues inexplicable, ¿no? Por ahí hasta le ponen el nombre de misteriosa. Bueno, pues no tiene nada de misterioso, sabemos que está inflamado el hígado. Lo que sí es que no sabemos por qué se inflaman. Hasta el momento, afortunadamente, esos de esos 228 casos, solamente uno ha sido tan grave que ha requerido pues un trasplante hepático. En el resto han tenido una evolución satisfactoria, y por ahí creo que sí ha habido un fallecimiento. Entonces, sí, es de preocuparse, pero también hay que ponerlo en contexto. 228 casos para todo el mundo, la verdad es que son muy pocos casos, ¿no? y habíamos, por lo menos no oíamos de casos de niños con, con hepatitis, o habíamos dejado de oír por mucho tiempo, ¿verdad, doctor? Sí, porque las hepatitis a las que estamos acostumbrados es la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, que esos brotes de hepatitis que nosotros vemos, pues son los brotes de hepatitis escolar dados por el virus de la hepatitis A.
Y en la actualidad pues ya hay vacuna para el virus de la hepatitis A, entonces ya muchos niños están vacunados contra la hepatitis A. La hepatitis B se transmite solamente por relaciones sexuales o por transfusión sanguínea, entonces todo el personal de salud y las personas que tienen riesgo, ¿verdad?, por pues, tener relaciones sexuales sin protección, pues ya muchos están vacunados contra la hepatitis B también, entonces evidentemente ya no habíamos vuelto a oír de brotes importantes. Habría que ver también si esto es producido por algún virus más parecido a los virus comunes de la que producen hepatitis, como el A, el B, el C o el D, porque se han ido aislando más virus de estos. De hecho, por ahí la broma de decir que probablemente se nos acabaría el alfabeto para ir nombrando a los virus que atacan al hígado. Y finalmente decir hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C o D es lo mismo, estamos diciendo que el hígado se inflama. Nada más al ponerle la A, hablamos de que es el virus de tipo A el que lo produjo la inflamación. Al ponerle la letra B, pues decimos que es el virus de tipo B. Y probablemente este virus, creo que iban por la letra F, a lo mejor este virus va a ser el virus de la hepatitis G o J. No sé realmente qué número vaya, pero cuando por fin consigan aislarlo. Pero hasta este momento no hay un agente causal al cual saber cómo referirnos que esté produciendo esas inflamaciones en los niños en esos 228 casos que se tienen desde prácticamente el inicio del año hasta el momento. Doctor, habla de la importancia de la vacunación contra el COVID-19 ya de los más pequeños, y hoy el gobierno de México anunció que le van a poner la vacuna cubana a los niños. ¿Cómo ve usted esta posición, considerando pues que ya está muy probada una vacuna de Pfizer, aprobada por la OMS para aplicarse en niños? ¿O usted ve como una buena opción la posibilidad de tener esta cubana o la que sea para ya vacunar a los niños? La situación es que hayan demostrado en estudios de fase 2 en grupos, en este caso etarios de 2 a 5 años, su efectividad. La de Pfizer y la de Moderna hasta este momento, pues han sido las únicas que han arrojado en sus estudios esa efectividad. No quiere decir que las otras no funcionen, incluso la cubana, eso no quiere decir que no funcione, pero hasta el momento pues no tenemos esa evidencia científica que nos avale su funcionamiento. Pudiéramos a lo mejor ponérsela a los niños, que no les cause mayor problema, pero quizá no los estamos protegiendo adecuadamente. Por eso en este momento, pues lo adecuado sería colocar las dosis de las vacunas, de las dos que ya están aprobadas por la CDC y por la OMS, que sería Pfizer y Moderna, en las dosis correspondientes a los niños de 2 a 5 años. Si ponemos la de Cuba, si no tuviéramos Pfizer o Moderna y dijéramos, pues nomás ahí está la de Cuba o no hay de otra, pues entonces a lo mejor tendríamos que correr ese riesgo, ¿no? Pero si ya existe en la vacuna de Pfizer, está aprobada incluso ya en muchas partes del mundo como una vacuna segura, sobre todo, y eficaz en niños de 2 a 5 años, pues no se le ve cuál sería la necesidad de correr ese riesgo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Doctor, ¿algo más que desea agregar? Sí, hay que recordar que los síntomas de la hepatitis pues va a ser dolor en el costado del lado derecho. Realmente puede presentarse náuseas, vómitos, fiebre. Hay una coloración amarilla en los ojos en los niños. Empiezan a orinar de color oscuro como la Coca-Cola y a evacuar las heces muy blancas. Esos síntomas de inmediato deben de apurarnos a acudir con el médico, porque si bien es cierto, pudiera ser a lo mejor alguna hepatitis de las habitualitas, de las normales, como la hepatitis A, B o C, a lo mejor y no. Entonces hay que determinarlo por estudios de laboratorio y hay que darle un seguimiento y tratamiento a ese paciente. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer platicar con usted. A la orden. Gracias. Saludos. Hasta pronto.